¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria, sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. ¿Cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra.
tan grande el dolor que no hay una palabra. Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso. Las palabras de ánimo a veces son banales o sentimentales, no sirven. Dichas con la mejor intención, por supuesto, pueden acabar agrandando la herida. Para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlos, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos. Y estos padres, sostenidos por la fe, ciertamente pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza. Oremos para que todos los padres que lloran la muerte de un hijo o de una hija encuentren apoyo en la comunidad y obtengan del Espíritu Consolador la paz del corazón. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Mire, un poco cansado de el maltrato que tenemos con los propios compatriotas y con el propio ciudadano argentino, donde nuestra propia forma de ser, nuestra manera de ser, hace que no apreciemos el aporte no solo a nuestro país, sino a la humanidad que hacen los nativos de esta tierra, se nos ocurrió elegir algunos para ilustrar un poco al oyente, para recordarle a otros que a lo mejor ya lo sabían, pero esencialmente para darnos cuenta que es un país de indudable jerarquía intelectual y de tremenda capacidad creativa. Ahora, pese a todo esto, vivimos mal en un país muy rico, vivimos empobrecido en un país enormemente brillante en lo que produce y en lo que da para que viviéramos todos de una forma muy diferente, y entonces, donde se produce a través del talento y la inteligencia tantas cosas para la humanidad, ¿cómo puede ser que no seamos capaces de producir la dirigencia necesaria e imprescindible para ser una potencia mundial? Tenemos todo para hacerlo, pero fracasamos nosotros, los habitantes de este sector del mundo. Y así, en estos fracasos, queda grabado en la retina de nosotros la salida en helicóptero de Fernando de la Ruina, aquel presidente que llegó con el apellido de la Rúa y se transformó en una verdadera ruina por su administración, el último radical que, como todos, durante mucho tiempo de Irigoyen a él, ninguno terminó el mandato. Y ese helicóptero, para que todos conozcamos, que se usa todos los días en distintas partes del mundo y que se usa en la Argentina para trasladar al presidente de la República, es un invento de Raúl Pateras Pescara, que además este hombre se llamaba, el nombre completo, Raúl Pateras Pescara de Castelluccio, que había nacido en la localidad de Adrogué el 27 de abril de 1890, y a pesar de haber patentado más de 40 inventos diversos, y lo más relevante fue, sin lugar a ninguna duda, el helicóptero con palas contrarrotativas
que son las que le permiten en poco espacio ganar vuelo y bajar, y además fue el primer humano en realizar un despegue y aterrizaje vertical controlando su propia máquina. En esto de las invenciones, el sistema de identificación por huellas dactilares, que le ha permitido al mundo entero reconocer una persona, que se utiliza en toda la investigación criminológica del mundo, es un invento de Juan Vucetich, que si bien era un antropólogo croata, se había nacionalizado argentino y viviendo en nuestro país y en La Plata y también en la localidad de Dolores, fue un policía que desarrolló el primer sistema de identificación por huellas dactilares. Esta metodología hoy en día se usa en todo el mundo para resolver crímenes y verificar identidades de personas. Ustedes dirán, ¿cuántas veces nos llevaron a ver dibujos animados? ¿Cuántas veces vimos a Walt Disney? Pero lo que no saben es que es un invento argentino. Los dibujos animados, el 9 de noviembre de 1917, se estrenó en la Argentina el primer largometraje de dibujos animados del mundo. La obra fue creada por un caricaturista y director, Kirno Cristiani, vecino de Bernal y director que le permitió construir el mundo del dibujo animado en largometraje. La obra fue creada por este caricaturista y director, Kirno Cristiani, que se llamó, lo que había creado, El Apóstol. Y esta película, sin sonido, era una sátira política. ¿Sobre quién? Sobre el entonces presidente radical Hipólito Yrigoyen. Es decir, el primer dibujo animado, que es un invento argentino, se hizo sobre la historia del presidente radical Hipólito Yrigoyen. Otra de las cosas que no sabemos que también inventamos nosotros fue la camilla automática. En 1994, no hace mucho de esto, Claudio Blota, que fue un inventor rosarino, se encontró con una persona herida en una calle y notó la dificultad para moverse que tenían algunos en la situación para causarle todavía más daño del pensado. Entonces, ¿cómo es posible que para levantar a una persona sin tocarla, pensó, imaginó, para no causarle más daño aún, arrastrándolo como se lo hacía en aquel momento para llevarlo o subirlo a una camilla? Y así nació la idea de una camilla que elevaba al paciente sin necesidad de moverlo manualmente. También la jeringa autodescartable es un invento argentino. Lo hizo Carlos Acosín allá en el año 1989, tras escuchar que en un hospital público de Buenos Aires se utilizaban jeringas descartables. El semáforo. Ustedes se imaginan que el semáforo, cuando lo trajimos aquí, ya en otras partes del mundo existía. Pero el semáforo que nosotros creamos y el bastón para personas no videntes fue un invento de José María Falótico, un político e inventor argentino. Es reconocido como el creador del bastón blanco allá por 1921. La transfusión de sangre indirecta, que tanto se utiliza. Bueno, el médico, investigador y político argentino Luis Agote, fue el primero en realizar una transfusión de sangre de la manera citada el 9 de noviembre de 1914. Esto de la creatividad argentina
la podemos estar diciendo toda la mañana. El recorrido del colectivo, el colectivo en sí es un invento nuestro, un invento porteño, es un derivado del taxi. Cuando iba el taxi llevaba varias personas y el problema era que cuando subían las mujeres al taxi con sus polleras era todo un inconveniente cuando había caballeros sentados, y allí se inventó un vehículo más grande donde pudieran estar separados, más cómodos y demás, y apareció y se inventó el colectivo. Bueno, el recorrido del colectivo, el 24 de septiembre de 1928, un grupo de taxistas crea el primer sistema de colectivos que ahora es universal, pero es un invento de los taxistas argentinos, porque era muy molesto, repito, a las mujeres subir en un taxi que ya llevaban más de una persona para abaratar los viajes, y la mujer tenía que pasar entre las piernas de los caballeros. La tapa rosca. La tapa rosca fue un invento de un argentino llamado Jorge Weber en 1968. Esta tapa permite cerrar botellas herméticamente y abrirlas sin necesidad de dispositivos aditivos, solo simplemente girándola. Un invento también nacional. Y se han usado en el mundo, y se usan en el mundo. El Magiclick, ese encendedor fenómeno que apareció de golpe y resolvió el hecho de tener que andar con fósforos o con velas, como hacía la gente a veces, para no quemarse, para prender las primeras cocinas a gas. Bueno, el encendedor mencionado, que es una pieza eléctrica conocida popularmente como el Magiclick, fue inventado por el argentino Hugo Cohan en 1968 y revolucionó el mundo de las cocinas. Podemos estar, le repito, toda la mañana haciendo menciones a la creatividad nacional. Ahora, ¿cómo puede ser que un país que tiene este talento de creatividad, un país que es muy rico, que tiene poca población porque tiene capacidad para que vivan y habiten 800 millones de personas y apenas somos 50, ¿cómo puede ser que vivamos mal? Y entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Tanto talento y tanta falta de capacidad en la administración del Estado? Bueno, porque a lo mejor lo que no se preocupó la sociedad fue porque los mejores llegaran al manejo de la cosa pública. A lo mejor esos talentos individuales, los esfuerzos personales, fueron porque las personas en sus hogares decían, vos hacé lo tuyo, vos aprovechá. Y como las migraciones que vinieron de la guerra, escapándose al horror del mundo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, crearon a sus descendientes, no te metas, nene, porque mirá lo que le pasó a papá, al tío, al abuelo, a quien fuere, que había quedado en la Europa devastada. Y esas corrientes de no te metas hicieron que finalmente a la administración del Estado público no llegaran los mejores, sino de pronto los que habitaban el mundo de la política, donde los talentos y las capacidades ya no estaban y se buscaba al amigo del amigo para hacer cualquier chanchurro que favoreciera el bolsillo del que lo había puesto. Esto se transformó en una corrupción histórica, y entonces se llegó esencialmente al Estado para vivir bien el funcionario y no para hacer de ahí que vivan bien los que justamente lo habían colocado a través del voto de la persona que nombraba a ese funcionario. Esto es una historia vieja, la conocen todos ustedes, los que lo están escuchando, pero en un país de tanto talento, de tanta inteligencia, de tanta capacidad individual, ¿cómo puede haber un tremendo fracaso colectivo? Y allí me acuerdo de una frase de un día con un americano que me dijo, uno de ustedes y uno de nosotros, primero ustedes, 10 de los nuestros y 10 de los suyos, primero nosotros. Pregunté por qué, y me dijo, porque nosotros sabemos trabajar en equipo y ustedes no. Y me quedó tan grabado, porque es verdad, es cierto, nosotros tenemos un equipo campeón del mundo de fútbol, pero nos dedicamos a hablar del talento individual de Messi. Es decir, siempre nosotros buscamos
una referencia sobre los demás, el distinto, el capaz de hacer lo que en definitiva hay que hacer en equipo. Y eso pasa en la política, eso pasa en la administración, eso pasa en la sociedad, eso pasa en general en todos lados, donde teniendo un país de tremendas riquezas, poco habitado, donde todos tendríamos que vivir muy bien, no lo estamos pasando bien, simplemente por un tremendo fracaso administrativo, lo que demuestra que no nos detuvimos nunca, ni a pensar, ni a mirar lo que tenemos, ni a apreciar, ni a mirar lo que construyó en forma individual el conocimiento y la capacidad y el talento de los propios coterráneos. Los connacionales han hecho en el mundo un aporte sensacional de distintas maneras y de distintas magnitudes. Pero aquí no lo apreciamos, no lo valoramos y no lo ponemos en ninguna escala de premiación. Nosotros no tenemos la menor idea que cuando ponemos una huella dactilar, eso era un pensamiento de un croata, pero que estaba radicado en la Argentina y que se había nacionalizado. Ponemos el dedo, marcamos la huella dactilar y ahí quedó. Y esto es un hecho mundial. En el mundo se identifica una persona por ese invento del croata que se había hecho argentino. De eso tenemos ejemplos de los nativos nuestros que dan vuelta al mundo. Nosotros podemos estar orgullosos del aporte, del talento, de la capacidad del que nace en esta parte de la sociedad universal. Y sin embargo, fracasamos constante y permanentemente cuando tenemos que actuar de equipo, de comunidad organizada. Por eso, como este debate está permanentemente abierto entre nosotros, tenemos que averiguar de qué se trata, por qué pasa esto, y nos vamos a dar cuenta de un montón de situaciones que hacen a que cada uno de nosotros privilegiemos el yo interior antes del nosotros colectivo. Y eso nos ha llevado a una sociedad de individualistas que no tienen el menor sentido de vivir en comunidad organizada, y los talentosos son aprovechados en otras partes del mundo porque nosotros ni siquiera nos enteramos que son inventos nuestros. Por eso, cuando todo lo que le estoy diciendo simplemente para ilustrar, que no es nada más que 10 ejemplos, podríamos contar cientos de ejemplos de aportes al mundo y a la Argentina, estoy seguro, segurísimo, que le pregunto a la mayoría de los que están escuchando y muchas de estas cosas ni siquiera sabían que era una creación argentina. Porque así somos, porque escondemos nuestras virtudes y estamos todo el día hablando de nuestros defectos. Pero hablamos de los defectos y no los corregimos. Y no hablamos de nuestras virtudes para copiarlas. Argentinos no somos ni tan malos como creemos, ni tan buenos como pensamos. Pero seguramente hay mucho talento en todos nosotros como para salir de este momento donde pusimos a los peores de lo peor que se podía elegir sentado en el sillón de Rivadavia. Vieron que siempre les digo que el periodismo es un hecho colectivo, porque no es que un periodista va a salvar al mundo, ni que un periodista puede seguir todos los temas, sino que entre los periodistas nos vamos nutriendo, uno lee a otros para entender un tema que nos sigue y construir su propia nota para que otro lea ese tema que nos sigue, etcétera. Y funciona así esto, y además nos vamos, uno publica una cosa, junta un dato que publicó otro, le da una idea, etcétera. Y la verdad que es eso, es un hecho colectivo. Lamentablemente muchas veces hay poca solidaridad entre colegas. El viernes salió una nota en la letra P del colega Sebastián Iñurrieta, que el título es: el patrimonio de Javier Milei creció casi 500% en un año. ¿Sí? 500% en un año, coincide con el año que es presidente. Después lo tomaron de otros medios sin citarlo, por eso digo esto de la solidaridad y del hecho colectivo, porque corresponde citar el trabajo que hacen otros colegas, si no se llama plagio. Bueno, esta nota está muy interesante porque dice: pasó de 21 millones a 125 millones de patrimonio y apareció una caja de ahorro con $65.000. $65.000 nuevitos. Entonces me fui a fijar. Ustedes saben que las declaraciones juradas son públicas. Y a partir de esta nota de Sebastián Iñurrieta dije, a ver, bueno,
Es una cosa rarísima las declaraciones juradas de Milei. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra al Estado, tiene que presentar su declaración jurada de ingreso al Estado. Después hay una actualización anual, que tenés que ir presentándola, y después cuando te vas, tenés que presentar una de cuando te vas, para poder comparar qué patrimonio tenías cuando entraste y cuando te fuiste. ¿Sí? Bueno, Milei presentó en enero, y se las voy a ir mostrando, esta es la de enero, la declaración jurada cuando llegó al gobierno. Está marcado en amarillo la fecha y abajo la cantidad de plata que tenía. Y él declaró 54 millones de pesos cuando llegó al gobierno. 54. Quédense con este dato. Declaró 54. Ahora, el viernes pasado, y a partir de eso escribieron la nota en letra P, presentó una nueva declaración jurada, pero no presentó una, presentó dos. Lo cual es bastante extraño. Presentó una primera y la presentó con muy poquitos minutos de diferencia. Presentó una a las 21:46, con un patrimonio de 87 millones de pesos, lo ven ahí, pero ahora dice que al inicio de año tenía 21. Tenía 54. Pero ahora dice que al inicio de año tenía 21. Muy raro, muy raro. Pero además, en lo que está marcado en amarillo arriba, dice que tiene dólares en efectivo, $20.000, y que esos son 7.150.000 pesos. Si ustedes hacen la cuenta, eso te da $1 a 357 pesos. El dólar no vale 357 pesos. Bueno, muy raro, muy raro. Y aparece también otra caja de ahorro en dólares ahí por 23 millones de pesos, pero no dice cuántos dólares son. Esto, les repito, lo presentó el 1 de noviembre a las 21:46. Y después presentó otra, el mismo 1 de noviembre, pero la presentó a las 21:47, un minuto después. Y ahí acomodó. Esos $20.000 que tenía en efectivo ahora pasaron a ser 16 millones de pesos, ahí sí, con un dólar oficial a 800 y pico. Y ahí está la caja de ahorro, que la pueden ver ahí, con 65.522 dólares, que da un total de 52 millones de pesos. Entonces acá sí se verifica, esto que publicó la letra P, de que pasó de 21 millones de pesos a 125 millones de pesos. O sea, multiplicó por 6 su patrimonio. Es muy extraño todo esto. Primero porque él declaró 54 millones de pesos al inicio y ahora declara 21, o sea, declara que tenía la mitad de plata cuando entró, pero aún si tenía 54 o 21, su patrimonio creció exponencialmente y apareció esta cuenta con 65.000 dólares. Bueno, quedará para el presidente para explicarlo. Lo que más me preocupó del fin de semana, igualmente, fue otra cosa que les decía, que fue un tuit que Milei comparte, que es este. Primero les muestro el tuit compartido para que vean, ahí Javier Milei reposteado, lo tuitea uno de los trolls que él tiene, que se llama @pregoneroL, que dice: ahora que todos abrieron los ojos, ya podemos decir que esta fue la mejor propaganda de toda la historia argentina. Y comparte un video. ¿Cuál es el video que comparte Milei y que dice que esta fue la mejor propaganda de la historia argentina? Este. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Esta es una publicidad histórica donde al inicio un señor se sienta sobre una silla de Industria Nacional y la silla se cae a pedazos.
Entonces te dice, bueno, y ahora vas a tener las sillas importadas, made in cualquier otro lugar del mundo, y eso va a mejorar la competencia y va incluso a favorecer, dice, a la industria argentina. La última vez que hicieron eso, destrozaron la industria. La última vez que hicieron eso y pusieron esa propaganda, instauraron el modelo de valorización financiera. La última vez que hicieron eso, destrozaron la histórica Argentina industrial y de pleno empleo que se había logrado a partir de los años del peronismo. Y Milei lo comparte y dice, esta es la mejor publicidad que hubo. Es una publicidad histórica, aquellos que tienen un par de años ya la habrán visto muchas veces, y los que no, la habrán visto por primera vez. Y muestra lamentablemente el modelo que tiene en la cabeza Milei, que es destrozar la industria nacional. La industria argentina no tiene un problema de productividad. La industria argentina puede producir, está funcionando a la mitad de su capacidad, la mitad de las máquinas del país están paradas, porque no tiene un problema de competitividad y de calidad en lo que produce. Tiene un problema de competitividad en precios. Que si vos le facilitás a las empresas de otros países que vengan a la Argentina y puedan colocar sus productos a muchísimo mejor precio, lo único que hacen es fundir a la industria local. ¿Y qué pasa cuando fundís a la industria local? Y se pierden millones de puestos de trabajo, porque la que genera trabajo es la industria. Son las pymes, son esas pymes que vienen todos los jueves acá, a la sección Hecho en Argentina, y generan 10, 15, 20, 30, 50, algunas 100 puestos de trabajo, registrado, de calidad, y que ese puesto de trabajo además va después y consume cosas. Ayer pasé por una heladería que ya no tiene ni gente atendiendo, que vos entrás y hay una máquina y vos pones en la máquina y te aparece en un coso un helado. Me parece genial para el empresario que se ahorró un par de sueldos de los pibes que atendían en el mostrador de la heladería. Ahora, si nadie tiene sueldo, nadie va a comprar helados, ¿eh? Si todo lo hacen las máquinas, nadie va a ir a comprar nada. Y si todo viene de afuera, tampoco nadie va a ir a comprar nada. Y que el presidente comparta esto es una desindustrialización jurada. Milei está diciendo que quiere desindustrializar el país. Desindustrializar el país. Veremos qué sucede con la Unión Industrial Argentina, que como su nombre lo indica, es la Unión Industrial Argentina. Manejada hasta ahora por el Grupo Techin, que en los últimos días Paolo Roca, después de ser el principal financista individual en blanco, tuvo otros aportes en negro, pero en blanco Roca fue el principal, salió a quejarse de que ahora el Estado no lo protege. También tiene, por lo menos hasta ahora, a Daniel Funes de Rioja, que es el que escribió las leyes de Milei como presidente de la UIA. Parece que va a haber un cambio, en la conducción, por lo menos de nombres, en la Unión Industrial Argentina, pero algo tendría que decir sobre esto. Algo tendría que decir si se llama Unión Industrial Argentina sobre la declaración de desindustrialización jurada que hizo el presidente Milei. Que en un fin de semana nos enteramos de que su declaración jurada la va a tener que explicar. Me preocupa más su desindustrialización jurada, que puede dejar un país sin algo que supimos tener y que tanto necesitamos, que es nuestra industria. Dale, industria. Dale. Juan, hablábamos al inicio del programa, esto, ¿no?, de la recuperación de la economía, según autopercibe el gobierno, se autopercibe o el gobierno cree, y bueno, queríamos preguntarte, porque la verdad nosotros no nos autopercibimos como mejorando. Sí, creo que es una vergüenza, ¿no? Lo que hace el presidente directamente, Javier Milei, hace comparaciones que no vienen al caso, compara con diciembre, recordemos que él devaluó, él duplicó el valor de la moneda nacional, una devaluación muy fuerte, la más, en términos deliberados, la más grande de la historia de la República Argentina. Eso generó una caída muy fuerte en diciembre, y comparar ahora con aquel diciembre
es mentiroso. ¿Por qué no lo compara con el 2023, con el 2022 o con el año 2015, no? Es vergonzoso lo que hace porque hay sectores que se recuperaron. Claro, los que venden y producen alimentos, el sector petrolero, el agroexportador, pero eso tiene muy poco que ver con el argentino real, ¿no? Con nosotros, con vos, Vivian, con la gente que nos está mirando y escuchando en este momento, ¿no? ¿Y cuánto dura un relato de estos contra una realidad como la que tenemos? Bueno, Rodolfo, ¿no? Jorge. No, sí, lamentablemente, siempre lo dije, lo sigo repitiendo, esto va a durar por el tiempo que se lo guarde el ajustado, ¿no? El tiempo que aguante el ajustado. Claro. Ese tiempo es el que puede durar. Lamentablemente eso es así. Vos fijate, esto que la gente tiene que ver y compararse cómo estaba en el año 2015, incluso cómo estaba en el año 2022, en pandemia incluso, compararse en la pandemia, las caídas en algunos sectores son mucho más fuertes que en la pandemia. Ejemplo, la capacidad instalada de la industria, ejemplo, los jubilados, ejemplo, los sectores planes progresar, sectores más vulnerables, están mucho peor ahora que en la pandemia. De hecho, en estos meses de gobierno de Javier Milei, la indigencia se duplicó y la pobreza aumentó 8 puntos. Muchos argentinos lo están pasando muy mal y el presidente pareciera ser, no sé si por su incapacidad, por sus problemas que tendrá, que no quiero referirme, pasa esto y no sé si se burla también de los argentinos. Suena duro, ¿no? Lo de que burle parece, pero sí parece como desconectado o corriendo con su discurso, mientras los otros hacen su trabajo histórico, ¿no? Los Sturzenegger, Caputo, digamos, ellos no están haciendo nada novedoso. Bueno, todos sabemos que acá vinieron a la República Argentina a hacer un negocio financiero, un negocio de carry trade, ¿no? Y lo están haciendo muy bien. A ellos les está yendo muy bien y lamentablemente esto es una administración de intereses. Nosotros, los economistas, saben muy bien que la economía es para administrar intereses. Ellos en lo que están haciendo les está yendo muy bien. Están ganando mucho dinero y son felices. Por eso podemos ver la fiesta de Halloween en Washington, en el consulado argentino de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Ellos están festejando mientras los argentinos están sufriendo. Y está bueno que todos los argentinos sepan eso. Juan, ¿cómo te va? Rodolfo Colangelo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodolfo? Quería preguntarte, ¿cómo es el tema de que la inflación baja? Porque, por ejemplo, ahora aumentó la nafta, aumentó el gas, aumentó la luz, aumentó el agua. Yo voy a la panadería todos los días y el pan aumenta todos los días. Entonces, ¿cómo se mide esto de que la inflación está en baja? Mira, la inflación no baja, Rodolfo. Hay una medición que es un promedio y que se hace en base a una canasta de consumo desactualizada. La canasta del consumo es del año 2004, cuando en aquel momento las tarifas representaban menos del 5% en ese consumo, el transporte menos del 4 o 3%, los alimentos también representaban muy poco. Y hoy se utiliza esa misma canasta de consumo cuando las tarifas, culpa de la quita de subsidios, representan el 20%, los alimentos representan casi el 30%. Entonces aumentan muy poquito las tarifas, como es este mes, que aumentan 2,5%, y el golpe en el bolsillo es muy fuerte porque se lleva una parte muy grande del salario. Entonces la realidad es que esa medición que hace el INDEC poco tiene que ver con lo que pasa en el bolsillo de los argentinos. Uno también puede ver otras mediciones. Por ejemplo, el índice de salarios. Salieron a decir hace poco también el presidente que los salarios le vienen ganando la inflación. Cuando vos entras a mirar el trabajo del INDEC, ¿sabés lo que dice, Rodolfo? Que en julio y agosto los salarios informales están por encima en un 25%. Sí. Y yo me tomé el trabajo de escribirle a Marco Lavagna y le dije, Marquitos, por favor, Marcos, seamos serios, porque acá hay gente que la pasa mal, gente que está cayendo en la pobreza y en la indigencia. Y justo te iba a preguntar eso, perdón Vivian que te interrumpa, antes que pregunte yo, pero te iba a preguntar, Juan, ahora que hiciste esta mención a vamos Marquitos, te llamo y te digo, todos entendemos que hay que pensar muy bien y sobre todo manifestar muy bien
las maneras, las banderas con las que hay que recuperar a la Argentina. ¿Cómo se garantiza ese compromiso de quienes asuman, digamos, esto, ¿no? Digamos, que no haya como desviación en términos de política económica, por ejemplo, que es lo que estamos hablando? ¿Vos te referís al presente o al futuro? Al futuro, a nuestro presente, ordenándonos y garantizando que vamos a tener una buena propuesta de recuperación verdaderamente de industria nacional y de justicia social. Los elementos, los personajes, esa unidad, digamos, ¿cómo imaginás que va a funcionar? Comparto con vos, Rodolfo, que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Sí, ¿no? Claro. Pero lo que sí, yo estoy enfocado en que esto se tiene que terminar, en términos democráticos. Sabemos que el presidente no está en capacidad de ejercer el primer mandato de la República Argentina. No tiene capacidad, no solo en términos médicos, que en esa materia desconozco, pero sí por los hechos, por lo que hace, por lo que dice, por la violencia y a dónde nos lleva a todos los argentinos. Y también después por los resultados. Siendo economista, el primer presidente economista, yo como economista me daría vergüenza si estos son los resultados que estoy obteniendo, ¿no? Porque no solamente es bajar la inflación. El problema, cuando vos mirás la inflación, si tu salario acompaña la inflación, que eso es recomposición, no sería problema. Pero acá, si vos tenés una inflación del 5% y tu salario cae un 10%, como es en el caso de los jubilados, ahí sí estamos en problemas. No es solamente la inflación, hay otros problemas. Ahora, con respecto a la economía y a la política y al futuro, y bueno, yo pongo la cara, yo trato de contarles a los argentinos, y Rodolfo, yo soy candidato también, sí, claro. Claro. Y como candidato, esto que planteaba Jorge, es decir, para ordenarse hacia el futuro, al inicio del programa, hablábamos un poco de esto, es decir, bueno, cuál es el espacio de la oposición, del peronismo, en este momento además el peronismo que está en un cambio o en una interna. Hablábamos si es un problema de contenidos, ¿no? Es decir, porque en esta situación que vos describís y que todos vemos y que padecemos, es decir, bueno, ¿cómo ordenarla? Pero ¿cuáles serían los pasos o los mínimos pasos que habría que empezar a proponer como salida? Porque nadie va a poder proponer que de acá vamos a salir al salariazo, digamos. Me remito a lo que decía Rodolfo. Creo que el primer paso es saber quién es nuestro enemigo y el enemigo del pueblo. Creo que tenemos que aglutinarnos ahí. Es todos contra Milei y contra esos 10 inescrupulosos empresarios que lo están sosteniendo, que son evasores, que para el presidente son héroes. Ahora después, miren, yo no te puedo decir si el peronismo, Unión por la Patria, si la izquierda. Yo creo que tiene que haber, tienen que ser todos los argentinos unidos contra este mal, que incluso queda claro ahora, yo lo venía diciendo el año pasado de la campaña, queda claro que esto ni siquiera representa a argentinos. Esto es un ataque desde el exterior, financiado de redes sociales del exterior. De hecho, yo he tenido ataques de redes sociales desde Bangladesh. Acá hay mucho dinero puesto por intereses de empresas transnacionales. Bueno, primero contarle a los argentinos de qué se trata. No es que el mal que vivimos hoy después vamos a vivir mejor. Vamos a vivir peor si esto continúa. Bueno, en términos democráticos, enfrentando, y creo que más allá de la pelea de la interna que hay en el justicialismo, en Unión, no sé, creo que tenemos que contarles a los argentinos, trabajar para que cada argentino sepa de qué se trata. Creo que por ahí es, y lejos de personas, es defender un modelo económico para que estén todos los argentinos, porque queda claro que el modelo que está aplicando Javier Milei es para muy pocos. Totalmente. En el bloque anterior hablábamos con
Guillermo Cabiasca, y no, digo, cosa que no es tan desligada en esto que venís diciendo, que decía, pasamos de una cancillería pendepatria con el nuevo nombramiento a una cancillería extranjera, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto que decías del gran negocio financiero y cómo están haciéndose la América, por decirlo de alguna manera, en base a la pobreza del pueblo argentino. Sí, Vivian, uno cuando está bueno, la oportunidad, insisto, porque uno cuando le cuenta a los argentinos lo que está pasando es que están entregando la patria, están entregando los recursos naturales, están a través de la fuga de capitales que llevan los recursos naturales, porque ¿qué es un proceso de fuga y endeudamiento? Es condicionar las riquezas argentinas para pagar esa deuda que se está fugando. Eso hace Caputo. Ya lo hizo Caputo acá en la Argentina. Y está bueno que se lo contemos a los jóvenes que creen en viva la libertad, carajo. Es solamente opresión. Y eso le tenemos que contar constantemente a todos los jóvenes, a los argentinos y también a muchos jubilados, porque hay que recordar que el 60% de los jubilados votaron a Javier Milei. Esto es transversal. Y más allá de interna, que quién arma las listas, no, hay que hablar con los argentinos. Yo en este momento estoy grabando para mis redes sociales esta entrevista y muy probable que la vean muchos argentinos. Déjenos un buen título. Las preguntas que me hacen ustedes, yo las traslado y se las respondo a todos los argentinos. Ajá, perfecto, claro. Esa idea, ya sé, o sea, no es lineal, pero la llevo a la gran discusión en algunos escenarios a veces de actos de, bueno, hay que volver al territorio, hay que bajar a explicar a la gente que yo. ¿Cómo imaginas, más allá de tu tarea que ya la conocemos, cómo imaginas que todo el peronismo se pone en marcha para eso, digamos, para tocarle el hombro a alguien y decirle, acordate cómo estabas en el 2015? Mira, yo creo que el peronismo, nosotros los argentinos, saquemos el peronismo, todos los argentinos. Yo recuerdo esto, somos todos peronistas, nada más que algunos no se dieron cuenta, ¿no? ¿A qué voy? Ser peronista es ser argentino. Fue el único movimiento que cambió el mundo. Pero más allá de eso, la pregunta tuya tiene que ver cómo llegamos a cada argentino. Bueno, yo creo que con este video, con esta comunicación, todos los argentinos tienen un teléfono celular en la mano y les va a llegar esta comunicación, les va a llegar al teléfono, les va a llegar esta explicación. Algunos por ahí en primer momento dirán, no, yo no quiero, pero después cuando vayan sufriendo lo que les estoy contando en su bolsillo van a ir viendo cuál es la realidad, cuál es la verdad. Y eso es trabajar. Eso es contar, eso digamos es militar, que los argentinos sepan, y alguno te va a llamar y te va a decir, bueno, pero yo no tengo, contame personalmente, y ahí hay que ir y contarles. Bueno, ese es un trabajo que tenemos que hacer, es el mismo trabajo que hizo Javier Milei, mintiéndoles, y por eso llegó a la presidencia de la Nación. Claro. Estoy de acuerdo y te traslado, bueno, ya si vamos a debatir, te traslado el debate, porque también charlábamos, decir, bueno, el tema de contenidos, ¿no? Es decir, por eso preguntaba, cuando preguntan decir, bueno, sí, pero ¿y cómo salimos de esta? Porque ya se probó otras recetas y llegamos al gobierno de Javier Milei, digamos, o sea que ha habido cosas que no se han hecho bien o que no se lograron transmitir lo suficientemente bien o de la forma más correcta. Rescatando todo lo que está bien, que ya lo sabemos y entonces no lo vamos a enumerar. Bueno, ¿cómo hubo muchos errores. Claro, yo digo, el peronismo, como vos decías, ha hecho una gran historia en este país, no solo con cosas muy concretas. Yo decía, bueno, si a esas tres banderas históricas del peronismo las llenamos de contenido, ¿no sería un inicio? Pero ¿cuál sería ese contenido en esta Argentina de hoy? Esta Argentina que nos va a quedar o que vamos a heredar. Mira, para que la gente entienda, primero sí que hay críticas para hacer a la conducción del peronismo, a nuestros anteriores gobiernos, hay críticas, pero la crítica también es para todos los argentinos. En un momento creerse que porque
se había podido comprar un plasma, como habían dicho, o creerse porque se podía ir de vacaciones al exterior, eso lo habilitaba a votar a los ricos o votar como un rico. Hay que también la culpa y la autocrítica al mismo argentino. El argentino tiene que mirarse un poco también al espejo y no solamente cargar en los líderes que también cometieron errores. Y después, respecto a la reconstrucción, tiene que ver uno por hacer referencia con lo que pasó en el año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, cuando Néstor cancelaba con el Fondo Monetario para sacar las imposiciones del Fondo Monetario. Cuando en aquel momento, sí, con los dólares del Banco Central se le pagaba el Fondo Monetario, ¿se acuerdan que fue todo un lío querredrado que sacaba, que se llevaba los dólares? Hoy hacen lo mismo, sin haber dólares, pagan deuda que tomó Caputo, con los encajes de los depósitos de la gente y nadie dice nada. Yo recuerdo en el año 2006 que había reservas y era, no, ¿cómo vas a traer con reservas para cancelar el fondo? Hoy nadie dice nada. Y eso hay que contarlo, chicos, porque si no también la mea culpa se la digo a los argentinos. Pero no ven eso. Cuando tenían unos manguitos se ponían de vacaciones, ahí era fácil ser crítico del peronismo. Ahora ninguno es crítico de lo que hace este gobierno con respecto al saqueo que están haciendo. Sí, la pregunta también tiene que ver con, vuelvo a la escena que decías de hay que contarlo mucho, hay que salir y decirlo, ¿no? Digamos, segundos antes de este último comentario tuyo, para decir, bueno, salimos, ¿cómo decimos? Vamos con bandera, con cada una de las banderas, como decía Vivian, hacemos actos, hacemos charlas, aunque sea para 15 personas, como había empezado Néstor Kirchner, que iba a un club perdido por el Gran Buenos Aires. El viernes voy a una charla para 15 personas, claro. Trabajadores de la FIP, mirá lo que te digo. Ah, perfecto, claro. Y ahí viene la pregunta ahora que nombraste la FIP, con el futuro. Con esta sensación de bueno, otra vez, qué lucha, otra vez hay que desendeudar, otra vez hay que industrializar, otra vez hay... ¿Cuánto se está rompiendo de manera definitiva? Bueno, ahí viene la reconstrucción. Yo creo que en la reconstrucción primero tenemos que ser progresistas, ¿no? Que traigan impuestos lo que tienen capacidad contributiva y no la mayoría de los argentinos. Un argentino que no puede comprar un litro de leche porque se cae el consumo paga el mismo impuesto que paga uno de estos 10 grandes empresarios que están llenándose de dinero. Bueno, hay que ser progresistas en ese sentido y con eso hacer una puja distributiva en favor de los que menos tienen. Bueno, eso se hace con coraje, se hace con muchos huevos, pero hay que hacerlo. Como ellos destruyen ahora, nosotros tenemos que tomar esas decisiones. Y no solamente con discursos, sino con hechos. Y eso hay que hacerlo. Si queremos tener un país mejor, un país desarrollado, para que nos podamos comparar con lo que dice Javier Milei, que se compara con Alemania, con Italia. Bueno, tenemos que darle oportunidades a los pibes en los barrios para que puedan ser ingeniero, arquitecto, abogado, contador, economistas. Hoy no pueden, hoy está desfinanciando universidades, desfinanciando la salud. O sea que él dice una cosa y hace todo lo contrario. Bueno, tenemos que ir en ese sentido haciendo menos palabras y más hechos, como sí hizo algún presidente que tuvimos no hace muchos años acá en la historia argentina. Por eso, como el recuerdo está muy fresco, creo que lo vamos a volver a hacer. Juan Enrique, para cerrar, déjenos un título para que superemos las vistas y usted pueda trabajar el video. No, yo creo que no hay mal que dure 100 años y no hay cuerpo que lo resista, ¿no? Y eso también, bueno, a mí me da las ganas de trabajar, me dan las ganas de militar, para mí contarle a la gente por qué está sufriendo y hay unos pocos que la están pasando muy bien. Eso para mí es importante, no solamente contar la pobreza, sino contar la riqueza. La Argentina tiene excesivos recursos naturales, tiene 250.000 explotaciones rurales, es casi el 80% del territorio argentino y el 50% está en 4.000 familias. Que esas 4.000 familias dejen de evadir, que paguen los impuestos que corresponden, porque no puede ser que nuestros chicos en los barrios populares de donde vengo yo no puedan comer, no puedan tomar la leche. Y creo que tenemos que avanzar en ese sentido, pero más que nada todos los argentinos tienen que conocer esa realidad que yo estoy contando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
nosotros somos de la generación del 70, a nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no nos va a dar miedo. No solamente está en contra del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene 76.000 millones de dólares y que eso pertenece a los trabajadores y al sistema previsional. Y claro, esto la gente no lo sabe y se queda muy tranquila, pero los próximos jubilados no van a tener jubilación. Y si a nosotros nos pasa algo, ese fondo de garantías ya se lo robaron, lo pasaron al Estado, a los fondos del Tesoro Nacional. ¿Para qué? No para pagar la deuda externa, para seguir robándonos. Entonces por eso estamos acá. Nos quieren dejar sin patria, nos están rematando las tierras del territorio argentino que nos pertenece absolutamente a todos. Lo mismo que nuestras riquezas, nuestros petróleos, nuestro litio, nuestro gas y todo lo que significa el suelo argentino. Por eso estamos acá. Somos los jubilados, pero también vamos a entrar en cada una de las marchas y cacerolazos, porque Patricia Bullrich nos quiere meter miedo, pero nosotros somos de la generación del 70, a nosotros nos han fusilado, nos han perseguido, nos han torturado y nos han desaparecido. A nosotros no nos va a dar miedo, jamás vamos a tener miedo, porque ellos no están con la ley ni con la Constitución, nosotros sí, y somos un pueblo que siempre defendió la democracia, porque somos un pueblo de paz, de trabajo, de prosperidad, y que no se hagan los vivos, porque si dejamos de trabajar, ninguno de todos los ricos que se roban la plata del país van a poder hacer nada, porque acá el que cosecha es el peón de campo y el que trabaja en las industrias es el obrero, y los investigadores y los científicos y los empresarios de las pymes son los que levantan al país. Así que no se hagan los vivos, este DNU lo tenemos que derribar entre toda la ciudadanía. Yo soy Raquel Márquez y pertenezco a la Confederación General de Jubilados y Pensionados del país. Ahora soy una militante de toda la vida. Nunca tuve ningún cargo y nunca tuve ninguna función pública, pero sé perfectamente cuál es el deber de los diputados y de los senadores. Y espero, sinceramente, y este es un mensaje para los legisladores que son los representantes del pueblo, que tengan muy en claro que el pueblo argentino no es estúpido, que no nos traten a las personas porque cobran un plan, que son planeros negros y villeros de mierda que no sirven para nada. Esa gente piensa, come y además trabaja para levantar el país. Así que les quiero decir a ustedes que son jóvenes, que tengan mucho cuidado, que no se dejen llevar. Este DNU es inconstitucional. No puede ser que se queden en sus casas. Tenemos que defender la patria. La patria no se vende. Somos argentinos. Es un mensaje para todos, para el pueblo argentino. Que vengan, que salgan a las calles. Tenemos que hacer caer este DNU. Y a los diputados y senadores que sepan muy bien que nosotros los vamos ahora a seguir y vamos a fijar quién votó y qué votó. Y se la van a tener que ver con nosotros, que somos los que los votamos. El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos bajo la paz. Y no habrá paz
Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza o en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, ¿qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi